Bueno, ahora vamos a contarte específicamente qué es lo que quiere y está buscando Alberto Fernández. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más objetiva posible, sacándonos unos cuantos prejuicios que tenemos sobre el entorno kirchnerista, sobre Alberto y sobre la cámpora en general. Vamos a hacerlo mediante hechos que no pueden ser discutidos. Entonces, en un comienzo, cuando Alberto acepta ser el presidente de Cristina, Cristina, que él criticó mucho, persona que tuvo muchas diferencias ideológicas. Toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. Además, Alberto tuvo siempre muchas diferencias con la cámpora y aún así aceptó ser parte de la fórmula kirchnerista que hoy actualmente conduce el Estado argentino. ¿Por qué hizo esto? Bueno, específicamente porque la ideología peronista, la doctrina peronista indica que el poder es lo que hay que alcanzar permanentemente para transformar la realidad. Esto puede ser falso o cierto, lo de transformar la realidad, pero el poder tiene que ser cierto. Entonces, en primer lugar, se destaca, y todos sabemos muy bien, más allá de que a algunos actores, opositores, les conviene decir que Alberto y Cristina son lo mismo. Todos sabemos muy bien que Alberto y Cristina no son lo mismo, sino que Alberto está tratando de convivir. Y con esto no quiero victimizar a Albertito, simplemente quiero decir que él está tratando de subsistir como hace cualquier político con poder. ¿Para qué? Para tener el poder un rato más y para eventualmente poder volverlo a recuperar en elecciones futuras. Entonces, como primera medida, Alberto no es cristinista. Él en un comienzo de su mandato, dio señales de unificar a distintos sectores, se reunió con varios sectores. Obviamente esto molesta a algunos sectores kirchneristas. Llegó la cuarentena. Alberto profundizó el diálogo con la oposición, se juntó con la reta, se mostró con diversos radicales. Esto obviamente molestó a la cámpora. ¿Por qué? Porque posicionó a Alberto Fernández en el centro de la escena política. Se corrió a Cristina de eje y pasó a ser una suerte de padre de los argentinos, aconsejando cómo debemos lavarnos las manos. Entonces, con aprietes la cámpora al Poder Judicial, con noticias, con maniobras que lo pusieron de nuevo en escena a Alberto Fernández, pero con una imagen mucho más camporista, sin aparecer Cristina, porque Cristina se mostró en todo ese tiempo de cuarentena, incluso hasta ahora, completamente distante y ajena a los medios de comunicación. Entonces, con el intento de expropiación a Vicentín... Ahora, eso se juzga en la justicia penal. Eso no habilita a expropiar una empresa. Claramente fue otra jugada del kirchnerismo, porque un profesor de Derecho Penal de la UBA como Alberto Fernández no puede no darse cuenta que eso es contrario a la Constitución. Lograron que Alberto se sectorice y se pegue a ellos mucho más de lo que él quisiera. Lo obligaron a ser más kirchnerista y le agruparon a la oposición. Se la juntaron, se la pusieron enfrente, porque automáticamente la población y los distintos sectores políticos opositores al kirchnerismo logran posicionarse diciendo: hey, esto está mal, esto no se puede acompañar. De esa manera lograron que Alberto se ponga en un lugar mucho más sectario de que él quisiera, dejándolo a su suerte electoral mucho más limitada de lo que estaba anteriormente. ¿Cuál es el plan? A lo que íbamos. ¿Cuál es el proyecto de Alberto Fernández de acá a lo que viene? Quiere un efecto de rebote después de una quiebra económica. Por eso mismo no le interesa nada a Alberto Fernández repuntar la economía ahora. Lo que está tratando de hacer es lograr el famoso efecto rebote que tuvo Néstor después de la quiebra total del Estado argentino. Actualmente nos sumerge en la dependencia mediante el paternalismo que muestra. A CFK no le conviene su renuncia porque serán etapas económicamente duras. Se disputará el poder el PJ y la cámpora en las elecciones venideras, eso es cierto, y en esto es en lo que piensan siempre los políticos, en elecciones. Alberto deberá sobrevivir a un escenario único y todo lo que hace es estrategia pura. Cada tanto tiene que ceder al kirchnerismo, otras veces puede decidir él. El presidente y su futuro dependen de que la cámpora se equivoque en su favor y de sus aciertos. Les voy a dar un ejemplo. De lo poco que le interesa lo económico a Alberto, por ejemplo, las SAS, las sociedades anónimas simplificadas, que son sociedades anónimas que permiten funcionar de una manera mucho más simple que una sociedad anónima común porque tienen menos requisitos, o sea que apuntan a
a las pymes, no olvidemos que el 99% de las empresas argentinas son pymes, van a ser reguladas por Parrilli. Ya presentó el proyecto y tiene media sanción. ¿Esto qué implicaba? Y que las AS permitían a los tipos que quieran invertir y dar trabajo a los argentinos tengan un trámite mucho más simple e incluso por internet de registrarse, y no representaba ningún riesgo jurídico para acreedores. Entonces eran empresas que podían funcionar rápido, bien, eficientes en el mercado moderno mundial, y que quiere Parrilli regularlas un poco más, regularlas con el Estado, que tengan que tener certificaciones. Por lo tanto pierde el espíritu de las AS, pasa a ser como una sociedad anónima común y corriente que requiere mucho esfuerzo burocrático. Entonces, claramente no les importa la economía. ¿Por qué? Porque, volviendo a lo que dije anteriormente, con esa forma paternalista que tiene Alberto, encontró la manera de que dependamos del Estado para posteriormente quebrar todas las empresas y en una última instancia poder, con el efecto rebote, decir en las elecciones venideras: ¿Vieron que pude levantar la crisis económica? Falso, porque va a ser por el efecto rebote natural de la economía. Y encima no tuvimos tantos muertos por coronavirus. Elíjame de nuevo, soy Alberto Fernández. Si te gustó el video, suscríbete, deja tu comentario de lo que te pareció. Y además puedes escribirnos, tanto por acá por YouTube, como también por nuestras redes sociales que estarán abajo en la parte de la descripción del video. Ahí podrás contactarnos, comunicarte con nosotros, enviarnos la información que tengas o eventualmente de lo que querés que hablemos. Muchas gracias por la fidelidad. Es la provincia más grande de Argentina, si no contamos la Antártida.